Listo, entonces muy buenas noches. Saludo, bueno, los que veo por acá, a Jorge, a Yuleidi, a Milady, a Erika y a Nicolás. Eh, bueno, el día de hoy entonces vamos a trabajar nuestros IPAs ya 5, o sea, el IPAs número 2 de la tarea 3. Voy a compartir pantalla para que por favor me indiquen si la observan. Toda la pantalla aquí, listo, compartir. Bueno, me indican por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, muy amables. Bien, entonces para el día de hoy pues vamos a culminar con nuestros ejercicios 3, 4 y 5 de la tarea 3 relacionada a trigonometría. Esta tarea está relacionada a la aplicación de funciones trigonométricas en triángulos rectángulos y oblicuángulos o triángulos no rectángulos, que son los triángulos, en este caso los triángulos rectángulos, los que dentro de sus ángulos tienen un ángulo de 90 grados, y en los oblicuángulos o en sus también triángulos que no son rectángulos, son aquellos que tienen todos sus ángulos diferentes y obviamente diferentes a 90 grados. Bueno, entonces, básicamente este es un esquema general de las funciones trigonométricas o razones trigonométricas para calcular los ángulos y los lados a partir de las funciones trigonométricas. Bueno, entonces podemos ver acá que la tangente del ángulo alfa, en este caso en la parte de arriba, es igual al cateto opuesto, que para este caso el cateto opuesto sería A, y el cateto adyacente que sería C, ¿no? Entonces tendríamos de esta forma para calcular este valor de la tangente del ángulo. Igualmente, pues nuestra inversa a la tangente, que es la cotangente, y las inversas que son secante y cosecante, inversas a el seno y al coseno. Bueno, eh, aquí en la parte inferior entonces encontramos relacionadas al seno, que es el cateto puesto sobre la hipotenusa, y el coseno del ángulo, en este caso estamos hablando del ángulo alfa, el ángulo superior, que viene siendo nuestro cateto adyacente, que viene siendo este, sobre A. Nosotros también podemos tomarlo desde acá, obviamente teniendo en cuenta que es una horizontal. Si la tomáramos desde acá, este sería nuestro cateto adyacente y perdón, cateto, sí, cateto adyacente, y este sería nuestra hipotenusa, y nuestro cateto opuesto sería este de acá, si lo tomamos desde el ángulo, no desde el ángulo alfa ni beta, sino desde el ángulo épsilon. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, Aquí pues entonces igualmente está tomado también desde el alfa y desde el epsilon, para que lo tengan en cuenta. Bien, pero eso es, pues obviamente lo vamos a aplicar más al ejercicio. Entonces, aquí hay un ejercicio básico que nos solicitan igual en el ejercicio número 3, en el cual nos dan un ángulo, un triángulo rectángulo. Miramos que relativamente sí tiene un ángulo de 90 grados. Nos dan dos valores, nos dan el valor en Y, nos dan el valor de la hipotenusa y nos están solicitando el lado A. Bueno, entonces en este caso lo primero pues podemos identificar dos elementos importantes. Voy a volver un momentico a la otra diapositiva. Importante tener en cuenta que acá también tenemos una ecuación la cual nos dice, sobre todo para cuando son ángulos rectángulos en este caso, que el A, en este caso, B al cuadrado, la hipotenusa, que sería esta, es igual a A al cuadrado, o sea, la suma de los cuadrados de sus lados. Entonces, esa, ustedes recuerdan que es la base de Pitágoras, ¿no? Que él decía que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los catetos, a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, de esa manera, entonces, podemos nosotros revisar acá y miramos que nos hace falta el A, pero nos dan la hipotenusa y nos dan el cateto opuesto al ángulo. ¿Listo? El opuesto al ángulo, que viene siendo el ángulo teta, el opuesto es este que está acá. El adyacente es de donde sale nuestro ángulo y se eleva. Entonces, en este caso, nuestro adyacente viene siendo A. Entonces, para este caso, planteamos la hipotenusa, decimos que h al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Lo estoy dando en términos de x para que nos quede pues como más fácil entenderlo sobre el plano cartesiano, y sobre todo pues cuando estemos nosotros realizando nuestro gráfico en GeoGebra. Bueno, de acá pues hacemos, ya sabemos la hipotenusa, que en este caso es la diagonal
que viene siendo 7. Conocemos nuestro cateto opuesto, que viene siendo y, que viene siendo este valor de acá. Y entonces nos faltaría hallar a, que aquí en este caso pues sería el mismo x al cuadrado, ¿listo? Lo dejo en términos, como les dije, de x y y, para pues facilitar la graficación ya en GeoGebra. Bueno, entonces relacionando esto, ya lo que hicimos fue un despeje. Entonces dejamos a este lado x y pasamos al otro, le restamos, o de igual manera pasamos este lado y nos va a quedar aquí la resta. Entonces lo que hicimos es x al cuadrado, pasamos el otro lado a restar y quedaría x al cuadrado igual a h al cuadrado, que sería la hipotenusa al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, de estos valores simplemente hacemos el reemplazo y decimos que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que viene siendo la hipotenusa, y menos 2 cuadrado, que viene siendo nuestro cateto opuesto al ángulo, bueno, que es el que tenemos acá. Bueno, acá me faltó, me disculpan, aquí faltó un cuadrado, bueno, porque, bueno, aquí no, pues discúlpenme, aquí nos faltó un punto que quiero que es que revisemos acá. Recordemos que cuando tenemos un valor, por ejemplo, como este, que es x al cuadrado, ¿cierto? Sobre un valor b, ¿listo? Entonces lo que hago es, digamos aquí b al cuadrado, lo que hago es pasar y hacer el radical para quitarme el radical del otro lado y dejarlo acá, bueno, que es lo mismo que yo digo, radical acá y radical acá, bueno. Entonces, en este caso, este lo cancelo con este y quedaría así, x igual al cuadrado, bueno. Entonces, de ahí viene este valor, por eso ya no aparece x al cuadrado y hacemos la raíz cuadrada de acá. Recuerden que siempre que tenemos un cuadrado, puedo aplicar la raíz cuadrada al otro lado para que nos quede de esta forma, bueno. Ya este valor, entonces tenemos que 7 al cuadrado nos da 49 menos, esto sería 49, menos 2 al cuadrado, que nos daría 4. Y si restamos estos dos, nos da la raíz de 45. Y sacamos la raíz de 45, tenemos que x es igual a 6,71. O sea que el valor de a, en este caso, tendríamos que es igual a 6,71. Bueno, ¿hasta ahí preguntas o es claro lo que hemos realizado hasta ahí? Si hay preguntas, por favor, abren el micrófono. Gracias. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces seguimos acá. Ya mirando nuestras relaciones acá que tenemos de nuestra tablita, ¿cierto? Entonces podemos llegar a la conclusión de la siguiente ecuación. Entonces decimos que el coseno del ángulo es igual a x y h. ¿Por qué vamos a tomar esta? Porque lo que vamos a hacer es calcular nuestro ángulo teta, ¿cierto? El ángulo que está acá lo partimos y de este lado tenemos que la ecuación de coseno viene siendo igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, en este caso ya tenemos nuestra hipotenusa, que viene siendo 7, y nuestro cateto, puesto que lo alcanzamos, nuestro cateto adyacente, que lo calculamos, que nos dio 6,71. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente lo que hacemos es un despeje. Recordemos que como el coseno está a este lado, lo pasaríamos al otro lado como 1 sobre coseno, ¿no? Y esto es igual a decir coseno a la menos 1 o arco coseno, que también lo consiguen como arco coseno, ¿no? Que el coseno a la menos 1 también es como arco coseno. En algunas calculadoras no aparece como coseno a la menos 1, sino como arco coseno, ¿no? Para que lo recordemos. Entonces, este pasa a ser coseno a la menos 1 y hacemos pues ya los cálculos relativos. Entonces, decimos que el coseno a la menos 1 de nuestro valor de x, que es 6,71, que es nuestro valor de nuestro cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es 7. De esta manera, entonces calculamos, bueno, acá falta el ángulo teta, coseno a la menos 1 de 0,96, entonces hacemos el cálculo, en este caso 0,96 coseno a la menos 1 o arco coseno, y nos da 16,26 grados, ¿listo? Importante es que ustedes tienen una calculadora a la mano, ir corroborando el ejercicio, pues para que no pues, hayamos tenido algún error. Bueno, entonces en este caso nos está dando que el ángulo es igual a 16,26 grados. Bueno, ese sería nuestro ángulo, o sea, ya tendríamos el ángulo de acá que nos están pidiendo, este sería igual a 16,26 grados. Bueno, entonces, ¿qué nos hace falta?
de acá nos hace falta calcular, ya hallamos este ángulo, listo, ya hallamos este lado. Este ángulo ya conocemos que este ángulo es igual a 90 grados, listo. Y nos faltaría calcular este ángulo que está acá. Bueno, entonces recordemos que dentro de las propiedades de los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos van a dar 180 grados. Si nosotros sumamos el ángulo alfa más el ángulo teta más el ángulo beta, nos va a dar este ángulo acá. Bueno, nos tiene que dar 180 grados. Siempre que sumemos los ángulos internos de cualquier triángulo, nos va a dar 180 grados. Bueno, ahorita ya lo vamos a revisar de nuevo cuando pasemos pues a los octángulos, ¿no? Bien, entonces de esta manera revisamos acá. Tenemos que alfa es igual, el ángulo alfa, que es el que vamos a buscar acá, ¿cierto? Alfa va a ser igual a 180 grados menos 126 menos 90. ¿Qué hicimos acá? Simplemente lo que hicimos fue pasar el ángulo teta aquí a restar, ¿cierto? Y el ángulo beta también lo pasamos aquí a restar. Que está sumando lo pasamos a restar. Entonces nos quedó de esta forma, como la tenemos aquí abajo. Entonces nos dice que 180 menos 16,26 menos 90. Bueno, recuerden que el ángulo beta es igual a 90 porque es un ángulo recto y ya lo conocemos. Bueno, entonces nos da 180 menos 16,26 menos 90. Hacemos esta operación y eso nos da, al restar estos valores, nos da 90, 180 le quitamos 90, 90 menos 16,26 nos da un ángulo de 76,74. O sea que aquí tendríamos un ángulo de 76,74. Recuerden que esto es aproximado, ¿no? En algunas, por ejemplo, de pronto aquí cuando hicimos el coseno, no tomamos todos los decimales, entonces por eso se habla de una aproximación, ¿no? No podemos hablar de un igual como tal, sino aproximadamente, ¿listo? Recordemos usar el símbolo aproximado. Bueno, bien, entonces ya teniendo el ejercicio, ya sabemos los lados que tiene, los ángulos que tiene, pasamos a corroborar con GeoGebra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta ahí? Bueno, entonces vamos a pasar y vamos a realizar, espérenme, cierro acá, revisemos desde acá. Entonces vamos a entrar acá y vamos a buscar nuestro GeoGebra. Bueno, yo lo tengo aquí ya cargado, GeoGebra clásico. Y empezamos a hacer pues nuestro triángulo. Bueno, entonces en este caso, para dibujar el triángulo, lo más fácil, como es un triángulo rectángulo, nos queda pues colocar los puntos, ¿no? Entonces, en el primer caso, ya tenemos el lado A, que es igual a 6,71, que es el mismo valor de X, y vamos a trazar una recta de ahí. Lo mejor es trazar los puntos. Bueno, yo lo hago así, pues obviamente hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, lo primero, pues vamos a darle una entrada de un punto A. Recuerden que los puntos se crean con letras en mayúsculas y entre paréntesis coloco la coordenada. Voy a poner la coordenada inicial en nuestro punto 0, 0, ¿listo? Entonces, aquí queda nuestro punto A. Y de acá, entonces, vamos a ir a generar nuestro punto B y ahí vamos a trazar un segmento de recta. Bueno, nuestro punto B va a ser igual al valor que nos dio en X, que es 6,71. Entonces, en este caso, 6,71,0 para que nos dé nuestro valor en B. Bueno, entonces aquí ya hicimos los dos puntos, simplemente lo que vamos a hacer ahí es trazar un segmento de recta entre este y este. Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer segmento de recta. En el siguiente, pues es hacer el dibujo de nuestro cateto opuesto, que viene siendo Y, que es 2. Entonces sabemos que es una altura de 2, entonces vamos a generar un punto en el cual se hace 2, entonces decimos el punto C, vamos a crear el punto C, va a ser igual a 0 en X, ¿listo? Y va a ser 2 en Y, ¿listo? Perdóname.
discúlpenme, es 6,71 en X, que es el punto que nos va a dar aquí, 6,71 en X, 6,71 en X, que es el punto B, y vamos a elevarlo aquí a 2, entonces, 2, ¿listo? Y ahí nos estaría dando nuestro lado B. Bueno, ya simplemente lo que hacemos, trazamos un segmento de recta entre B y C, y lo mismo trazamos un segmento de recta entre A y C, ¿listo? Tenemos nuestro triángulo. Entonces, bueno, vamos a revisar los ángulos. Entonces, vamos acá a la herramienta donde están los ángulos, y vamos a decir que nos dé una medición del ángulo entre B y A, ¿listo? Y nos da, voy a ampliar acá un poco para que lo veamos. Listo, vamos un poco hacia acá. Tenemos que el ángulo es igual a 16,6 grados. Este ángulo que tiene entre A y B. Vamos a calcular el ángulo entre C y B. Entonces vengo acá, le digo que el ángulo entre este y este, y me dice que es 73,4. Y el ángulo, pues ya sabemos que entre este y este nos debe dar un ángulo de 90 grados. Bueno, entre este y este, un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahí está el ángulo recto. Entonces, de esa manera, ya tenemos la comprobación. Entonces, revisamos los valores. 16,6 el ángulo beta que teníamos acá, que nos dio a nosotros 16,26, como les digo, da aproximados algunas decimales que no nos hemos percatado de tomar. El otro ángulo es de 73,4. En el caso que nos dio 76,74. Bueno, acá toca revisar decimales, alguna cuestión de decimales. Y porque son 3 grados de diferencia, simplemente revisar los decimales y ya el otro ángulo. Si sumamos, obviamente nos va a dar 180 grados. Entonces, de esa manera, validamos nuestro ejercicio, corroborando pues los ángulos y las medidas. Bueno, podemos también aquí colocar las medidas utilizando la herramienta de medición que está acá, donde dice distancia o longitud. Recuerden que acá nos la da adimensional, o sea, nos da un valor adimensional. Este valor adimensional quiere decir que pueden ser pues pulgadas, metros, lo que estemos trabajando. De acá a acá también hace la medición, nos dice que es igual a 2, y de aquí a acá nos da la otra medición, que es 7. Bueno, entonces esa es la corroboración, están las medidas de los diferentes lados del triángulo, y de igual manera los ángulos, bueno, de esa manera, de manera gráfica, bueno, para que lo podamos desarrollar. Bueno, y este es el pantallazo que pegamos, pues obviamente ya utilizando los gráficos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, por favor? Bueno, entonces continuemos. Entonces ya para el siguiente ejercicio que nos dan, es un ejercicio para los triángulos que no son triángulos rectángulos, ¿listo? O sea, no tienen un ángulo de 90 grados, sino que todos sus ángulos son diferentes a 90 grados. Entonces, para esto, vamos a utilizar dentro de las identidades trigonométricas, vamos a ver que están el teorema del seno, ¿cierto? Y está el teorema del coseno. Entonces, el teorema del seno dice que teniendo un triángulo de estas características, nosotros podemos determinar los lados partiendo de estas ecuaciones que tenemos acá. Ejemplo, si acá dice A, nuestro ángulo opuesto al lado, o el lado opuesto al ángulo alfa viene siendo A. Para el caso de Y, el lado opuesto viene siendo C. O para el lado C, el ángulo es el opuesto, es el ángulo que tenemos acá, el X. Y el beta, que viene siendo nuestro ángulo opuesto a B. Bueno, entonces de esta manera podemos plantear nuestro teorema del seno, donde dice que A sobre el seno del ángulo alfa es igual a B sobre el seno del ángulo beta, y este es igual a C sobre el seno del ángulo epsilon. ¿Listo? Entonces, realmente ustedes pueden utilizar dos de estas, ¿no? O sea, yo puedo utilizar este, me da igual que este, o este igual que este, no utilizo los tres. O sea, puedo decir que este es igual a este, ¿cierto? Que A es sobre el seno del ángulo alfa, perdón, es igual a B sobre el seno del ángulo beta. O también podemos decir que C sobre el seno de epsilon es igual a sobre el seno de alfa. Bueno, de esa manera podemos utilizar el teorema del seno.
Para el teorema de la ley del coseno, entonces, pues planteamos estas ecuaciones como identidades trigonométricas en la cual, partiendo del mismo triángulo que no tiene ángulos, aquí toca determinar cuál nos sirve. Digamos, en el caso que acá solo nos están dando un lado, ¿cierto? Y un ángulo, podemos revisarlo desde el teorema del seno. Pero si nos faltan algunos elementos de los cuales no podemos recurrir al teorema del seno, tenemos que ir a la ley de cosenos. Entonces, en la ley de cosenos dice que el cuadrado del lado A, o sea, de este lado, va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? Des en cuenta que aquí hay como una generación como el del Pitágoras, menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo alfa. Bueno, entonces este es nuestro primer postulado de la ley de cosenos. El segundo postulado dice que B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo beta. En este caso, el ángulo acá. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de el ángulo, ¿cierto? Y del lado opuesto. Bueno, y lo último, entonces de igual manera estamos hablando que para C cuadrado, o sea, para este valor, pues vamos a encontrar nuestro opuesto acá. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? De las identidades trigonométricas. Bueno, de ponerse a, ustedes lo pueden mirar las demostraciones, entonces es revisar desde los ángulos cómo se puede sacar esta ecuación. Entonces lo revisan usando las identidades trigonométricas. También podemos sacarlos desde el teorema del seno y obviamente teniendo en cuenta Pitágoras, ¿no? Pues por eso se utilizan ya diferentes leyes y podemos dar esos postulados de la ley de los cosenos y del teorema del seno. Bueno. En el último caso, entonces, como dices, el cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Del opuesto estamos hablando, menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo. Bueno, entonces, esto todavía se nos parece a algo que nosotros teníamos anteriormente, que era el postulado cuando viene por allá de nuestras funciones básicas en las cuales nosotros podíamos decir, en 2 segundos que quede la pluma, listo. El puntero. Entonces, donde teníamos, por ejemplo, que X, ¿cierto? O el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿cierto? Por allá viene todas estas cosas y de allá se viene sacando todos estos elementos que tenemos acá. Bueno, bien. Y por último, el teorema fundamental del triángulo, que ya lo habíamos visto, que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados. Bueno, entonces, importante entonces tener en cuenta, esto es algo que ya pues nosotros reconocemos de manera rápida. Sabemos que si tenemos dos ángulos, inmediatamente pues podemos calcularlo, sabiendo que la suma de todos los ángulos es 180 grados. Simplemente aquí hacer el despeje de la variable que necesitemos hallar. Bueno, entonces ya tenemos nuestros dos postulados, teorema del seno y la ley del coseno, se utilizan para el caso de triángulos que no son rectángulos. Bien, vamos a revisar este ejercicio de acá, o vamos a mirarlo desde ya el planteamiento de un triángulo. Bueno, entonces acá tenemos el lado A, lado B y lado C. Nótese que los lados se están indicando en minúscula y donde están los vértices, o sea, la unión de las rectas de nuestros triángulos están en mayúsculas. Bueno, entonces de esa manera yo puedo determinar los elementos que tiene nuestro triángulo. Entonces, lados están determinados o la distancia o la magnitud de los lados de nuestro triángulo están dados en minúsculas, ¿cierto? Que es C, A y B en minúsculas, y los vértices en A, B y C, pues para determinar en esos vértices los ángulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el vértice A, la abertura entre las dos rectas que se unen en este vértice viene siendo el ángulo alfa, aquí epsilon y aquí beta. Bueno, pues usamos también teta en el sentido de usar el nombre de un ángulo. Recuerden que estas son letras griegas con las cuales nosotros identificamos los ángulos. Bueno, entonces dice acá, supongamos que el ángulo alfa, beta y epsilon y los lados opuestos de la longitud A y B son como se muestra en la figura. Entonces aquí está en la figura y de acá pues se hace el planteamiento de la ley del seno. Y de esta misma, entonces sacamos aquí los lados. De igual manera, ustedes identifican acá que las minúsculas están identificando los lados, las magnitudes de los lados,
Y en el caso de los ángulos, pues es donde se unen los dos vértices. Acá se identifican los vértices, pero acá pues nosotros sabemos que se utiliza el coseno, porque pues es la ley del coseno, en donde yo recuerden que yo me debo parar desde el ángulo que estoy observando, ¿listo? Para el caso del primer elemento, el coseno, pues estoy parado desde acá. Y el coseno diciendo cuál es nuestro cateto adyacente, cuál es nuestro cateto opuesto. Entonces, en este caso, si este es el ángulo alfa, nuestro lado opuesto viene siendo A, o sea, este venía siendo el cateto opuesto y el adyacente viene siendo B, y aquí está la elevación. Bueno, así sucesivamente, por eso se plantea de esa manera. Bueno, ya para que quede como un ejemplo más claro y aterrizado en el triángulo, ubicando cada una de las dos leyes que vimos, la ley de senos y lo que tiene que ver el teorema de cosenos. Bueno, y para eso pues ya vamos a hacer un ejercicio. Entonces, el ejercicio que tenemos acá plantea, igual que allá, hallar ángulos y hallar lados de los cuales no tenemos sus valores, ¿cierto? Aquí nos dan dos valores, nos dan 12 y nos dan 10. En este caso, este sería nuestro lado A y este sería nuestro lado B minúscula, ¿cierto? Y nos dan nuestro ángulo de 26 grados, que viene siendo el ángulo opuesto al lado B. Bueno, entonces, obviamente, entonces, ¿qué tendremos que calcular? Pues tendríamos que calcular B, este ángulo alfa y el ángulo x que está acá, y de esa manera pues vamos a calcular nuestro triángulo. Bueno, entonces primero, en este caso podemos observar, vamos a utilizar la ley de cosenos. De pronto la ley de senos es más fácil de utilizarla, vamos a revisarlo acá desde la ley de cosenos, dado que pues nos permite a nosotros verificar más fácil desde el lado, por ejemplo, que está aquí ubicado. Nos dice que ubiquemos el lado B. Bueno, en este caso, el lado B viene siendo el opuesto a nuestro ángulo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces dice nuestra ley de cosenos, en este caso viene siendo B al cuadrado, es B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por el coseno de B. Bueno, pronto aquí vamos a simplificar un poco más los valores. Entonces viene siendo, hacemos un reemplazo, B al cuadrado viene siendo A, nuestro lado A, recordemos que este es A, este viene siendo A, listo, que es 12, nuestro lado C, que es este de acá, que es 10 al cuadrado, menos 2 veces nuestro lado A, que viene siendo 12, y multiplicado por nuestro lado C, que es 10. Y obviamente el coseno de 26 grados. Recuerden que estamos hablando del ángulo opuesto a este lado, que viene siendo el ángulo que está acá. ¿Listo? En este lado hablaríamos del ángulo beta. Bien. Entonces, mirando esto, pues podemos llegar aquí a esta conclusión y decir que B al cuadrado es igual a 28, ¿cierto? Ojo, este valor nos va a dar un valor al cuadrado, ¿listo? ¿Y cómo despejamos este valor al cuadrado? Pues aplicamos una raíz. Entonces recordemos que aquí lo que hacemos es B y aplicar la raíz igual a la raíz de 28, ¿listo? De esta manera lo dejaríamos y eso nos daría nos daría B como lado, que sería 5.29. Bueno, verificamos. ¿Cómo podemos verificar? Pues simplemente sabemos acá que es 144, ¿cierto? Más 100, ¿listo? Y ya hacemos las multiplicaciones, si ustedes lo pueden verificar allá, no creo que pues sea mayor situación, en la cual pues debemos hacer el cálculo primero de esta operación, ¿listo? 2 por 12 por 10 y sacar el coseno de 26, ¿listo? Y de esa manera nos da el valor que B cuadrado es igual a 28. Todo esto lo operamos, bueno, y nos da directo 28. Recordemos que eso nos da el B cuadrado. Y para calcular el B, pues simplemente sacamos la raíz cuadrada de 28 y nos da 529. Bueno, entonces estos pasos sí ya ustedes los pueden realizar de manera como nos decimos, de carpintería, ¿no? De hacer la multiplicación. Por ejemplo, acá de 2 por 2, entonces 24, 240 por 10, y el coseno de 26 grados lo calculamos y hacemos la operación. Bueno, entonces primero hacemos sumamos los dos valores de acá, operamos todo lo que está entre este paréntesis primero, multiplicamos el coseno por el valor que nos da acá, ¿cierto? Que va a ser, en este caso, 240, ¿cierto? Menos 240, entonces de 144 menos 240, eso nos da un valor, y aquí sacamos el coseno, nos da 28,
y ese valor le sacamos la raíz cuadrada, nos da 529. Bueno, bien. Ahora, ya tenemos nuestro lado A, nuestro lado B. En este caso, el lado B viene siendo igual a 5.28. ¿Listo? 5.29, perdón. Lo podemos dejar aquí aproximado como 5,3. ¿Listo? Yo lo dejo, lo puedo aproximar de una vez para evitarme tantos decimales. Le digo que esto es 5,3. Recordemos ley del redondeo, 529. Entonces, recuerden que siempre que tenemos un valor, por ejemplo, si es 5,6, ¿listo? Entonces, o 66, esto lo podemos aproximar a 5,6. Pero si está por debajo, este valor de 5, digamos si es 5, perdóname, aquí 5,7, aproximamos a la siguiente cifra. Y en este caso, si se verá 5,64, este lo vamos a dejar aproximado como 5,6, ¿listo? Si es mayor o igual que 5, lo subimos a la siguiente cifra decimal, bueno, por ley de redondeo, para pues de pronto quitarnos un poco más los decimales. Entonces, ya hallando este lado, nos falta hallar nuestro ángulo, sino que está acá. Para eso, pues como ya tenemos nuestro lado C, nos queda más fácil hallar este ángulo. Entonces, el opuesto al ángulo viene siendo C. Entonces, recurrimos a nuestra ley de cosenos y revisamos la del lado C. Entonces, nos queda más sencillo acá. C, lado C minúscula, vamos a revisar el ángulo. Bueno, entonces vamos a hallar el ángulo que está acá. Bien, para eso, entonces, lo que hacemos reemplazos, 10 al cuadrado, 12 al cuadrado, más 5.3 al cuadrado, que fue el valor que hallamos acá y que redondeamos, menos 2 por 12 por 5.3 por el coseno del ángulo. Bueno, haciendo esta operación, si operamos todo esto de acá, lo que estamos haciendo es, dejando a este lado esta operación, pasamos esto de acá, 12 al cuadrado, 144, el cuadrado de esto lo vamos a pasar aquí a restar. Esto nos va a dar un valor negativo, ¿listo? Porque este valor es mayor a este, nos da un negativo. Y a este lado, entonces, hacemos la operación y lo que nos dé acá, lo pasamos al otro lado a dividir y nos daría el coseno de y es igual a 0,56. Pero acá no hemos terminado, porque esta es la operación completa. Tenemos que hallar el ángulo. Entonces, recordemos que para hallar el ángulo, lo que hacemos acá es decir coseno de y es igual o aproximadamente igual a 0,566. ¿Listo? ¿Y qué hacemos acá? Entonces dejamos el ángulo a este lado, ¿cierto? El ángulo, hicieron acá, y le decimos igual al coseno a la menos 1 de este valor que es 0,566. ¿Listo? Que esto ya es una operación que ustedes han utilizado. Es pasar al inverso, ¿no? Recuerden, esto mismo es como pasar esto de acá. Si yo lo paso, quedaría 1 sobre el coseno, ¿no? Y recordemos que esto lo podemos representar como una potencia negativa, entonces coseno a la menos 1, ¿listo? Coseno a la menos 1. Eso ya lo trabajamos cuando vimos nuestra unidad de álgebra. Bueno, de acá entonces ya simplemente calculamos el ángulo, nos da este ángulo, o sea, lo que le hacemos sacar es el coseno a la menos 1 o el arcocoseno de 0,566 y eso nos da 55.51. Bueno, y de acá simplemente pues ya tenemos este ángulo que nos dio acá 55,51. ¿Listo? 51 nos da este valor. Entonces ya por la ley de triángulos, que la suma de los ángulos internos nos debe dar 180, entonces calculamos el ángulo alfa que está acá, teniendo en cuenta que 180 grados, pasamos al otro lado a restar menos b, pasamos el otro lado a restar, bueno, en este caso beta y epsilon nos da la resta, reemplazamos, o sea, en este caso sería 26, que sería aquí 26 grados, y este sería igual a 55, 50 y 50 y, se me perdió el ángulo, 51 y nos da este valor de acá. Bueno, entonces ya calculamos nuestro ángulo aproximado. Bueno, bien, ¿hasta ahí preguntas? Bueno, simplemente aplicar. Esto es lo bonito de la trigonometría, que es aplicar estos valores y aplicar las identidades. Bueno, y en el GeoGebra,
pues simplemente lo que hacemos es, voy a cargar aquí otro GeoGebra. Vamos a hacer nuestro triángulo. Aquí es muy sencillo, creamos un polígono. Entonces sabemos que el primer lado viene siendo 12. ¿Listo? Entonces, permítanme acá, corremos este espacio. ¿Listo? El primer lado es 12, que viene siendo nuestro valor de A, o sea, el valor de, aquí lo tomamos en X. Entonces le decimos que vamos a crear un polígono de valor 12, ¿listo? Acá. Y acá podemos generar el otro lado y el otro lado, bueno. Y acá simplemente lo que hacemos es modificación, entonces podemos calcular acá el ángulo, ¿listo? Este es más sencillo, simplemente es calcular los ángulos de acá a acá y empezar a jugar con nuestros ángulos de esta manera y este de acá a acá, ¿listo? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es mover nuestro lado C, ¿listo? Perdónenme acá que me quedó esto. Podemos moverlo y al moverlo, pues simplemente lo que hacemos es ubicar los ángulos. En este caso, el ángulo que necesitamos es el ángulo de 26 grados. Entonces, lo que hacemos es llevar movemos este ángulo hasta que sea 26 grados, ¿cierto? Bueno, ahí podemos obtener una aproximación. El ángulo de acá debe aproximarse a 50 grados, o sea, lo que hacemos es elevarlo un poco más, 55, más o menos, ¿cierto? Podemos bajarlo, podemos ampliarlo para que nos dé un poco más de rango. ¿Listo? Entonces son 55 más o menos este ángulo. Listo, y 26. Bueno, lo podemos aproximar, no necesitamos dejarlo lo más perfecto. Listo, y de esa manera nos dan los ángulos que tenemos aproximados, ¿no? Entonces ya verificamos acá 26 grados, este ángulo está en 98.89, 55.51. ¿Listo? Ahí más o menos están ubicados y le doy los lados, entonces hago la medición de los lados, entonces que me mida la distancia que hay entre A y B, ¿listo? La distancia que hay entre B y C y la distancia que hay entre A y B, que debe dar como 10 aproximado, ¿listo? Mira, ahí están, entonces C igual a 10, AB igual a 12, simplemente lo debes modificar y tenemos nuestra comprobación de GeoGebra de manera gráfica, bueno, usando el polígono. Bueno, ya simplemente sacamos pantallazo y ponemos en nuestro programa, ¿listo? Eso es lo básico que tenemos de nuestro ejercicio. Y por último, pues entonces hay un problemita de aplicación, el cual pues vamos a decir si quiero que lo hagamos entre todos acá. Entonces nos dice, un observador en la orilla opuesta del río mide un ángulo de 9 grados entre su visual a la punta del asta y su visual a la base del asta. ¿Listo? Es un programa, este ejercicio fue sacado del libro de SIL, bueno, de álgebra, trigonometría y geometría analítica de SIL. Calcule la altura del asta. Bueno, lo que me están preguntando es la altura del asta. ¿Qué proponen ustedes para poder realizar este ejercicio? Que sea el más fácil y nos dé el camino más sencillo. Bueno, nos está diciendo acá que la base de este triángulo son 40 pies y la altura del risco son 50 pies. Bueno, entonces, ¿qué propondríamos nosotros para poder hacer este ejercicio? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué podríamos primero mirar, revisar? Bueno, entonces podemos de pronto mirar este ángulo, revisar este ángulo, sacar aquí este valor. Bueno, ¿ustedes qué propondrían que sería más sencillo de pronto de revisar? Si pueden abrir sus micrófonos y vamos mirando entonces. Bueno, ¿qué propondrían entonces para realizar ese ejercicio? Recuerden que lo que estamos calculando es la altura del asta, esta altura de acá, es la que no conocemos. Bueno, bien, entonces, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué dirían ustedes que podríamos tomar? Basándose obviamente en los datos que ya nos dieron. ¿Ideas? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, aquí yo les resalto, este viene siendo el triángulo, ¿no? Acá, este espacio, qué pena. La recta, pero viene siendo este el triángulo, ¿no? Entonces, ya sabemos que este lado tiene 40, este tiene 50, pero lo que nos están pidiendo es la altura del asta. Bueno, entonces, ¿qué sería la idea? ¿Qué sería lo primero que podríamos hacer? ¿Qué pensarían ustedes?
¿Me están escuchando? Sí, ¿Alguna profe, idea? lo escuchamos. Gracias, Ariel. ¿Hay alguna idea ahí en relación qué podemos hacer? De pronto, ¿nos serviría calcular la hipotenusa de alguna manera? O nos pondríamos, porque de aquí calcular la hipotenusa tendríamos que calcular este ángulo. O podríamos calcular el ángulo directo de la primera parte, ¿cierto? De pronto si los ubico de pronto un poco más, entonces lo que calcularía sería este ángulo primero, ¿no? Este ángulo de acá. ¿Y cómo podríamos calcular este ángulo teniendo en cuenta nuestras funciones trigonométricas? En este caso, como tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto a este ángulo, el cateto, vamos a llamar este ángulo el ángulo teta, ¿cierto? Entonces, el ángulo opuesto, en el opuesto a este ángulo, viene siendo esta altura, que es 50 pies, y el adyacente viene siendo los 40 pies. Bueno, entonces, de esa manera nos quedaría más fácil hablar, por ejemplo, de la tangente, porque no tenemos la hipotenusa. Entonces, si fuéramos a trabajar con el coseno, recordemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si hablamos del seno, teníamos que tener la hipotenusa para poder calcular el ángulo, ¿cierto? Y obviamente el cateto opuesto. Tenemos el cateto opuesto, pero no tenemos la hipotenusa. Entonces recurrimos a la tangente, ¿cierto? Que la tangente sí nos indica que la tangente del ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos, o podríamos darlo así en estos términos, como tangente de teta, digamos en este lado sea nuestro valor en y nuestro valor en x, si lo vamos ya a dibujar en GeoGebra. Entonces, nuestro cateto sería acá el opuesto, cateto opuesto que sería 50, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente, que viene siendo 40, ¿listo? Recurrimos aquí a calcular. Yo les voy a dejar a ustedes para que me hagan el favor, me ayuden por ahí con los cálculos. De pronto se tiene la calculadora a la mano. Entonces, tangente del ángulo va a ser igual, o bueno, podemos hacerlo de una vez acá. Perdón, me borro acá. Ya sería entonces colocar aquí, como aquí nuestra pluma. Entonces tendríamos que el ángulo, ¿cierto? Recuerden que despejamos es igual. Esta tangente la pasamos al otro lado. Entonces, como pasa al otro lado de ir, quedaría como tangente a la menos 1 o como arco tangente, ¿cierto? Tangente a la menos 1 o al invertir la tangente de 50 sobre 40, bueno. ¿Listo? Alguien que me pueda colaborar, por favor, me dice cuánto le da la división entre 50 y entre 40. Y a eso sacarle la tangente a la menos 1. Eso nos daría el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo acá? ¿Alguien que lo calcule ahí, porfa? Calculadora a la mano. Lo revisamos acá desde el GeoGebra, ¿será? Bueno, entonces podríamos hacerlo así. Entonces tenemos 50 sobre 40, hacemos la división. Vamos a otro GeoGebra acá. Ahí me dio 51.34 en GeoGebra. Te dio el ángulo, ¿sí? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces aquí nos daría. ¿Me repites, porfa? 51 fue que me dijiste. 51, ¿sí? ¿Me podría repetir, porfa, 51, qué? 51.34. Ay, gracias, muy amable, listo. Entonces nos daría esto el ángulo, ¿listo? Bueno, pero este sería el ángulo de acá, pero nos están pidiendo sobre este ángulo. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿qué podríamos hacer si hallamos este ángulo en relación a este? ¿Qué podríamos hacer para calcular la altura total? Entonces, pues tenemos 51, sabemos que este ángulo de acá, pues va a ser igual a tomar el ángulo que tenemos acá, llamemos este ángulo como, veámoslo, teta 2, no hay problema, si teta sub 2, entonces el teta sub 2 va a ser igual a tomar el ángulo que ya nos dio, que es el ángulo teta, más
los 9 grados. Y de esta manera nosotros obtenemos pues el ángulo al cual nos están solicitando. ¿Listo? Entonces, si hacemos la suma de de ese segundo ángulo, nos da, esto nos daría 59, nos daría 60 punto algo, creo que da, 70 punto algo, como 70. Ya nos da 70, ¿no? No sé si pueden hacer la operación. Entonces sumamos el ángulo, es como sumarle 10, y este sería el valor que nos da acá. ¿Qué hacemos acá? Pues el valor total que ya tenemos de acá sobre este ángulo, que nos da el ángulo teta aquí, que sería creo que 60 y algo, 60 y 60.34. 4, listo, gracias. 60.34 y perdón, que esto sí quedó muy feo. Entonces daría 60.34, muy bien. 60.34, que sería el ángulo teta 2, que llamamos ahí. Listo. Y tenemos el ángulo de acá. ¿Qué faltaría calcular? Pues este opuesto acá. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para restarle los 50 pies y mirar este pedacito de acá. Entonces volvemos y recurrimos a nuestra fórmula. Ya pueden ustedes revisar cuál. Entonces puedo tomar, por ejemplo, la misma tangente, ¿cierto? Entonces, tangente del ángulo teta. El ángulo ya lo conocemos, que es 60.34. Listo, lo voy a dejar planteado, ustedes lo realizan ahí. 34 igual a nuestro cateto que no conocemos, que es nuestro cateto adyacente, lo vamos a llamar Y, lo voy a llamar Y acá, sobre nuestro cateto opuesto, que viene siendo 40. ¿Listo? De esa manera tenemos el ángulo, calculamos esta tangente, bueno, entonces nos quedaría aquí tangente de este ángulo, tangente del ángulo de 60.34, ¿listo? Y ese valor lo vamos a multiplicar por 40, que es el valor que está aquí, que está dividiendo. Paso al otro lado a multiplicar. Aquí usamos nuestras reglas que vimos del álgebra, igual a y, ¿listo? Y ese valor nos va a dar un valor de la altura de aquí a acá. Y ya simplemente pues la altura total, entonces el y total, del y total que va a ser, llamemos este pedacito de acá, va a ser nuestro y1, más nuestro y2. Bueno, listo. Entonces, y total, también arreglo acá. Este y total va a ser igual a nuestro y1, hacemos y sub 1, más y sub 2, ¿cierto? Y sub 1, perdón, más y sub 2, perdón, borro acá. Y sub 1 más y sub 2. Bueno, ¿cuáles tenemos? Tenemos el y total, que vendría siendo el valor que nos da acá, menos el y1. Entonces, esto sería y2 va a ser igual a nuestro valor total menos el valor y1. Y en este caso nos daría el valor de acá, bueno, el y2 que es el que estamos solicitando, que sería y total menos y1. ¿Listo? Pasamos este aquí a restar. Y de esa manera calculamos el valor del asta. Bueno, si de pronto si ustedes hicieron el cálculo, me podrían regalar la tangente de 60.34 y multiplicarlo por 40 para no dejar el ejercicio así como suelto. 70.24 todo, profe. 70.24 me dijiste. Sí, señor. Listo, gracias. Y a 70.24, como dice acá, que este es nuestro y total, pues le vamos a restar menos 50, que es el valor de los 50 pies de acá. Y si restamos eso, se nos da como 20.24, nos da, ¿no? 20.2, dejémoslo así, pies. O sea, esto nos daría que la altura del asta serían 20.2. 20.2 pies. ¿Listo? Pies. Eso nos daría. Bueno, acá. Teniendo en cuenta pues que esto viene de acá. Bueno,
¿Listo? Entonces eso es como lo general. Y entonces a ustedes les dan un ejercicio 3, un ejercicio de un triángulo rectángulo, el cual podemos operar de los postulados básicos de la trigonometría. Después nos dan un triángulo no rectángulo, ¿cierto? Y ese triángulo pues lo podemos resolver utilizando ley de senos, ley de cosenos, dado el caso que ustedes pues puedan revisar qué es lo que tienen y qué es lo que necesitan. Bueno, entonces de ahí podemos recurrir a las dos leyes y en el caso ya del ejercicio 5, entonces es la aplicación. Recordarles que esta aplicación eh, hay que hacer un video. Bueno, en el video importante quiero resaltarles que en la tarea anterior algunos no tuvieron en cuenta la parte técnica que solicita la guía de actividades en el cual el estudiante debe verse realizando el ejercicio. Bueno, en algún caso, alguna toma que hicieron y después pues haciendo el ejercicio. Si lo están haciendo a través del trabajo que tienen acá, así como lo estamos haciendo nosotros acá, que en la pantalla se vea el recuadro de grabación. Bueno, entonces están varias herramientas como el Loom. También lo pueden hacer utilizando, por ejemplo, hacer una videollamada de ustedes mismos en Teams y ahí lo que hacen, ya cuando tengan la grabación, van a los detalles de la grabación, descargan, ¿cierto? O también lo pueden compartir desde ahí. Recuerden que al compartir, deben compartirlo conmigo, ¿no? Entonces deben decirle o lo comparten con las personas de la UNAD si lo están haciendo desde su cuenta de la UNAD o lo descargan y lo pueden subir al drive de Gmail, ¿cierto? Al drive de Gmail. Y en el drive de Gmail, clic derecho, cuando ya esté subido, ahí da las opciones compartir y en compartir dejarlo como un enlace público, bueno, que puede cualquiera utilizarlo. Igual como solo me lo envían a mí, no hay problema. O lo otro también, como hacen pues muchos compañeros, subirlos a YouTube, ¿listo? Suben el video a YouTube. Cuando estamos renderizando el video, recuerden que hacia el último paso nos indica que si el video está restringido o si es de orden público, lo dejan público. Después ustedes lo pueden borrar. Bueno, si no quieren crear la cuenta de YouTube, lo pueden hacer desde Teams, compartirlo desde Teams. Recuerden compartirlo donde dice con todos los integrantes de la universidad. ¿Listo? Si lo hacen desde una cuenta, ya les dije, una cuenta de de Google, entonces lo pueden subir, pero tiene que compartirlo para que cualquiera con el enlace lo pueda realizar. Bueno, entonces importante revisar esa manera de compartir los ejercicios. Bueno, bien, entonces no sé, alguna pregunta que tengan ustedes, déjenme revisar el chat. Bueno, por acá no Profe, veo. este ejercicio, el último, el que hay que hacer el video, ese también hay que pasarlo a GeoGebra y Sí, sí, se pone de igual manera como hicimos los otros, ¿sí? exacto, sí. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio es muy sencillo porque pues es un ángulo, entonces ustedes hacen la gráfica, digamos en el caso de acá, en el GeoGebra, voy a cargarlo de nuevo acá. Entonces el cateto adyacente va a ser igual a 40, entonces recuerden, yo acá tengo un mouse con la ruedita del mouse o si no con más y menos para que ustedes puedan acercar más la visualización. Entonces de acá yo creo una recta. ¿Listo? Un segmento de recta de acá a 40. ¿Listo? Revisan que quede aquí bien. Entonces, bueno, es el punto 40. A la altura son 50, entonces lo podemos hacer acá, lo aproximamos acá a 50. Entonces hago otro segmento de recta de aquí a 50. ¿Listo? Que es la primera medición. Saco de acá nuestro primer triángulo. Y de aquí para arriba, como son 20 algo, son 20, 24, pues lo podemos sacar aquí haciendo un punto D, podemos llamarlo punto D. El punto D decimos que es igual, abrimos paréntesis, estamos sobre 40, que es en X, 40 en X, acá, y vamos a ponerle el otro valor que nos dio como 20.2, entonces le decimos coma 20.2 y nos debe graficar nuestro punto D. Bueno, acá está por acá abajo, me quedó mal. Perdónenme. Aquí no sería 22, sino sería 70.2, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces aquí ya nos aparece. Y este sí lo podemos medir de acá a acá, el otro segmento que está de acá a acá. Entonces podemos hacer la medición
distancia, longitud de aquí a acá y de aquí a acá, que es el asta que necesitamos. Entonces da 22 y hacemos aquí el otro elemento que nos permite a nosotros revisar los ángulos. Entonces primero vamos a revisar el ángulo, voy a correr acá un poco, revisar el ángulo entre este valor, aquí donde dice ángulo, entre este y este, que ese es 1, y entre este y este, que es el otro. Bueno, y entre este y este, que nos debe dar 9. Bueno, da 8.99 aproximado. Bueno, aquí nos queda de pronto muy pegado, a ver si podemos aproximarlo para que se vea un poco mejor los ángulos, pero ahí están los tres, 8,99 y el otro ángulo debajo. Bueno, así lo pueden hacer. O ponen el de acá y el 9 de acá y ya corroboramos pues que está el dibujo, ¿listo? Y aquí con este es tomado el pantallazo y ya simplemente es el pantallazo que enviamos al trabajo. Bueno, usar por favor la plantilla que se dejó en el foro, ya está organizada. Usar el editor de fórmulas, recuerden que ese editor de fórmulas es muy sencillo. Acá simplemente voy a donde digo acá insertar una ecuación y le digo acá en ecuación, le decimos acá en lápiz, y aquí ustedes pueden colocar entonces, el coseno de teta, ¿cierto? Entonces ahí pueden hacerla de manera más sencilla. Y al otro pues lo van editando, ¿no? Esto sería el lado sobre la hipotenusa, ¿cierto? Y ahí ya nos da, bueno, aquí que no quedó como una H, entonces más larguita, y nos queda, bueno, esto se puede editar, ¿no? Borramos acá, que quede un H más grande, porque lo dejo como una N, ¿no? Listo, insertamos y ahí tenemos ya nuestra fórmula, listo, para que lo tengan en cuenta aquí, el coseno. Bueno, entonces, usar el editor de fórmulas que a veces no es claro, cuando usamos solo el radical, no sabemos si están radicando solo este, no, el radical completo para toda la operación. Bueno, bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces les estaré compartiendo esta grabación para el día de mañana a través del foro, a través de el chat, para que pues lo puedan revisar y obviamente pues sus compañeros también la puedan revisar, los estudiantes que no estuvieron. Voy a tener grabación. Bueno,